Hola, buenas tardes. Bueno, voy a hacer un catastro o sea, no sé de un catastro, pero sí recabar la información como para poder explicar más o menos por qué este país en realidad, o todos los países del mundo, les pasa lo mismo, ¿me entienden? Porque no son naciones independientes, no son colonias. Veamos la historia de Chile. Desde el 1939 al 1952 se crea la Corfo crea Endesa, IANSA, Acero. En el 1973 tenía hasta 500 empresas y después de 1973 las empresas se empezaron a devolver a los empresarios, ¿me entienden? O sea, las empresas eran del pueblo, se supone. Y entonces el objetivo en ese tiempo, también teníamos la reforma agraria, noté ahí. Toda esta información está ahí en Wikipedia, o sea, cosa de no verse este video y empezar a estudiar. Lo que pasa es que estoy haciendo una síntesis. Entonces, en el 1972-1973 está la reforma agraria, y ahí murió en 1973, o sea, se dan cuenta, todo muere en 1973. ¿Por qué? Porque se iba a crear un país autosustentable que permitiera la industrialización y con ello generar puestos de trabajo. Puestos de trabajo, lo que los políticos nunca ofrecen son puestos de trabajo. O sea, tú estudiáis para no aplicar lo que estudiaste. Entonces no querían ser un país extractivista, sino un país autosustentable. Y Chile es un país autosustentable porque tenemos la comida, el agua nos provee de todo lo que es la agricultura y eso es lo principal, comer, alimentarse, porque la vida con inteligencia artificial nunca te va a crear un árbol, ¿me entendí? Si la inteligencia artificial nos crea un árbol, está bien, pero la inteligencia artificial no tiene recursos naturales, no, manipula, ¿me entienden? Entonces, de 1973 a 1981 se cierran las carreras humanistas. En el 80 se aprueba la constitución de Jaime Guzmán que se implementa en la constitución del 81, que en el fondo es la constitución actual. La constitución actual es la modificación de la constitución del 81 que ha sido modificada más de 58 veces. Y ustedes dicen, ¿y por qué no nos llevaron a plebiscito? Claro, ahí tenéis que ocupan lo que la gente desconoce, que es el poder constituyente derivado, que ellos entre los tres poderes. El poder constituyente originario está sobre los tres poderes y eso es lo que pasó después. Sigamos. Desde el 1981, el trabajo de la dictadura fue meter el sistema capitalista, crear un sujeto sin memoria, con miedo, consumista, y en el 1986 se crea el CERVEL, pero el CERVEL en esos momentos no es autónomo. Pasa a ser autónomo en el 2015, donde empieza a contratar a empresas que cuentan los votos en Chile, que son Adexo y Telefónica, y si usted, eso hay por ley de transparencia, Jorge Zamora pidió quién contaba los votos y los cuentan a Adexus y Telefónica se los contaron a Piñera, a Bachelet, Piñera y Bachelet 1 y 2 fueron contadas por la misma empresa, entonces en el fondo después de 2015 la gente ya el voto, por eso no te lo marcan, pues me entendía, antes te marcaban el voto y todo. Bueno, como habían problemas por la legitimidad que tenían los gobiernos, eh, en el 2014, ah, hay que, entonces, disculpen, desde el 1981 el trabajo de la dictadura fue eso. Sin embargo, después cuando llega la famosa democracia con Elwin, en las elecciones del 89, pasa Elwin de izquierda, Frey de izquierda, Lagos de izquierda, Bachelet de izquierda, Piñera de derecha, Bachelet de izquierda, Piñera de derecha. ¿Se dan cuenta? Hasta el 2022 ha gobernado la izquierda y la derecha. Y si todos querían lo mejor para Chile, la pregunta, ¿esto es lo mejor para Chile? ¿Me entienden? ¿No? Entonces, en el 2014, Chile se suscribe a la Agenda 2030 que hoy día se discute, al igual que ahora con el gobierno actual. Se aprobó el TP-11 y nadie dijo nada, pues, ¿me entienden? Entonces, esto empieza en el 2016 con la Comisión Engel, que crea la ley 21.900.
¿En qué consistía la ley 21.900? Que los partidos se fichan y se refichan. Se refichan es cuando tú ya estás en un partido y tenés que volverte a decir, sí, pertenezco a validarte. Es decir, sí. ¿Cuál era la idea del CERVEL? ¿Por qué se hizo autónomo? Porque el CERVEL te auspicia, si tú tenés 18.000 militantes, te pasa 700 millones de pesos. Si tú lo hiciste entre 3 personas, esas 3 personas son dueños de los 700 millones de pesos. Y tú decís, pucha, pero podríamos crear un partido para poder, desde la clásica, desde dentro del sistema, tratar de cambiar el sistema. No, loco, el sistema ya está todo podrido, ¿me entendí? Cuando ya está todo podrido, la cuestión tenés que cambiar el órgano, tenéis que cambiar el organismo, tenéis que cambiar en general las cosas. De uno a ir a reconstruir un edificio que está todo caído, ¿me entendí? Entonces, democracia nunca ha habido, porque en el fondo, si la izquierda y la derecha querían lo mejor para Chile y esto es lo mejor para Chile, bueno, expliquemos. La Comisión Engel plantea que te tenéis que fichar con clave única. ¿Y por qué se tienen que fichar? Para poder recibir plata, pues si estos jóvenes no hacen nada, los partidos políticos no hacen nada, y como vieron, la historia nos puro cagado. Y de izquierda y de derecha, por eso hay que salirse de esa cuestión, izquierda partidista, me explico. Entonces, en la comisión Engel determinan que tú podías reficharte con clave única o con un ministro fe, en este caso un notario. Pero a un mes o a 3 meses antes, solamente militaba el 3% de las personas en los partidos políticos, que son 500.000 personas. Entonces, con 500.000 personas no tendrían que estar todos militados en un mismo partido para tener los 18.000. Pero no militaban más de eso. Entonces fueron a hablar en el ¿cómo que se llama? La ley Engel se firma como en el 2015, 2016. Entonces van a hablar con Patricio Santamaría, que es el director del server, y le dicen, compadre, no tenemos ni una cuestión, ¿cómo nos vamos a fichar? ¿O cómo nos vamos a refichar? Porque estos se reficharon, porque los que siguen en el poder no son los nuevos partidos. Entonces, compadre, va y hace algo que es ilegal, porque aquí hay una cosa que es ilegítimo y otra cosa que es ilegal. Lo que hace él es ilegal, porque él dice, se fichan ahora con fotocopia o carta certificada, cuando el cartero no es un ministro feo, como un notario, pues me explico. Y las fotocopias del carnet de identidad les pagaban a los compadres, que yo tengo amigos que les pagaban 3 lucas por agarrar los carnets de identidad a las personas que piden crédito en las casas comerciales y mandar la firma con, con un correo, ¿me entendés? O sea, tú mandáis la fotocopia, en menos de 3 meses, eso es, en menos de 3 meses obtuvieron 60.000 militantes, refichando ilegítimamente. Sale Sebastián Piñera de manera ilegítima y en el fondo ilegal, porque toda esta cuestión aquí no está la voz del pueblo, no hay poder constituyente. Entonces, y sale con todos los partidos políticos. En el 2019, cuando ocurre, se sale a las calles por demanda al sistema capitalista depredador de la AFP, de los sueldos, de los pitutos, de las carreras sin empleabilidad, de que estos compadres no generan puestos de trabajo, que se fueron los partidos políticos. Estos compadres llegan, pasa la cuestión del 18 de octubre, y el 15 de noviembre ocupan el poder constituyente derivado, que ellos mismos van y modifican el artículo, o sea, el artículo del capítulo 15 de la Constitución. O sea, ahí, si se dan cuenta, ahí ya interviene en la Constitución para poder crear el acuerdo por la paz. Y para poder que el asunto no fuese... no se salieran los partidos políticos. Acuérdense que crearon una cuestión de plebiscito de entrada, plebiscito de salida. Bueno, pero eso termina en una ley que obligando, o sea, obligan al poder constituyente originario, que somos los que nos convocamos, ahí salimos a protestar la cuestión,
y hacen el acuerdo por la paz y nosotros no estábamos en guerra, habían protestas totalmente legítimas. Y desde la ilegitimidad crean la ley 21.200. O sea, intervienen y para poder crear la ley 21.200 tienen que intervenir el capítulo 15, como les dije, y agregan el artículo 136, 135 y 136, obligando al poder originario a someterse a una ley electoral que es la ley 18.700. Y eso reforma la constitución del capítulo 15. A la fecha, el presidente lo que ha hecho es nuevamente seguir replicando lo que los otros anteriores siguieron replicando. En el fondo, si nos devolvemos a la historia, ¿cuáles eran los pilares de... ¿Cuál era el trabajo de la dictadura? Meter el sistema capitalismo, crear un sujeto sin memoria, con miedo consumista. Se repitió Pael, Winfrey, Lagos, Bachelet, Piñera, Boric. O sea, hasta el día de hoy, desde Pinochet, lo que se ha replicado es Pinochet. En el fondo estamos viviendo siempre en dictadura. Y lo que es Boric sigue haciendo lo mismo porque miren, las críticas son que no terminó la carrera, que no trabajó en nada, que aprobó el TTP-11, que permite que siga este ciclo vicioso que ha hecho que pagar constituyentes, pagar gente, qué plebiscito entrada, qué plebiscito salía. Luego esa cuestión ha sido una pura pérdida de tiempo y para más, obligado, tenéis que ir obligado a votar, ni siquiera te timbras porque como te dije, en el 2015 el CERVEL pasó a ser autónomo. O sea, no tiene por qué darle explicación al gobierno. Pasa a ser como una empresa, ¿me entiendes? Entonces estos tipos lo que hacen, en el fondo, es jugar con el poder constituyente originario. Entonces, el circo va a seguir porque la gente, ¿qué es lo que prefiere? Estar haciendo TikTok, estar haciendo cualquier cosa y la cuestión tiene que venir de adentro. Por eso el problema es mental más que del país. Ahora, tú me decís, ¿y cómo se van a crear las condiciones? Se tienen que crear condiciones parecidas a las culturales, pues, condiciones culturales. No hay una revolución, o en este caso no se quiere una revolución, sino que los cambios que se pedían, si no tenéis la cultura, pues me explico. La cultura es que todos supiéramos esto a la par, así, saber que los partidos políticos hay que echarlos. Y cuando declararon, ahí tú te das cuenta que ya no teníamos vuelta, pues cuando nos metieron el plebiscito, o sea, el acuerdo por la paz, ahí fue la metida en el ojo, ¿me explico? Porque justamente el acuerdo por la paz te obliga a votar, inicialmente no te obliga a votar, pero después empiezan los plebiscitos a ser obligatorios. Entonces todas las cosas que son obligadas es porque justamente no hay cambio, no hay deliberación. La palabra deliberación viene de que si queremos nosotros, qué sé yo, una ley del aborto, tendríamos que ir a la junta de vecinos, hacer una votación, la junta de vecinos se comunica con las otras juntas de vecinos, y esos son los que llevan la soberanía del país, porque según el artículo 5, la soberanía recae en nosotros y no en los partidos políticos. Eso viene en otros artículos de la Constitución y por otro lado, de la gente que fue a votar la Constitución. Primero no se pedía Constitución cambiarla. Y esto fue una cuestión junto con el COVID, que fue para poder silenciar a toda la gente, porque en todo el mundo está creciendo la efervescencia por este sistema que es tan individualista, capitalista, te deja sin empleo, te hace estudiar carreras que en realidad nunca van a tener empleabilidad. Carreras que son puros pitutos, por ejemplo, la carrera que más se entra es ingeniería civil industrial. ¿Y cuál es la industria que hay en Chile? Si estoy contando que allá la reforma, después de la Corfo, se habían creado 500 empresas y las 500 empresas se devolvieron a los antiguos dueños. Pues, o sea, no terminamos en nada, estamos en el 73, pero con tecnología, porque en el fondo los otros lo que han hecho, todos los gobiernos de izquierda y la derecha, es repetir el trabajo de la dictadura. Entonces, ¿cuándo van a cambiar las cosas? Cuando en vez de estar haciendo TikTok te pongáis a hacer este tipo de cosas que tienen errores, tú puedes buscar los errores como queráis. Pero en el fondo tienen un mensaje, yo no te estoy pidiendo que hagáis clic en la campanita, que me sigáis. No, yo te estoy pidiendo que te culturices si queréis cambio. Si no te queréis culturizar, va a suceder la ley del más fuerte, estas inmigraciones que vienen. El chileno medio es sumamente racista, entonces, y qué sé yo, xenofóbico, o sea,
no deberían haber llegado inmigrantes porque la ciudadanía no quiere inmigrantes, pero esto lo hacen para desnacionalizar el país en términos morales, cosa que acá hay una mezcla de puros inmigrantes, pues y nadie se sienta, y cuando nadie se sienta chileno, y cuando tú te quieres sentir chileno, aquí el chileno se siente chileno cuando a ver a la rojita, po, weón. Puta, de esa weá sí que están preocupados. Porque si tú le preguntas a un weón quién arbitró en tal partido, los weones se saben todo. El árbitro, el weón, la vida personal. Puta, pero toda esta otra cuestión que estoy leyendo hoy día en la mañana, weón. Me leí como 3 biografías, hasta la de la Pamela Giles, porque dije, ¿y esta mina de dónde viene, weón? De la rancia aristocracia, no es como el Boric, que es desde la burguesía, pues, ¿me explico? Que son dos cosas diferentes y tienen que echar un vistazo, cuál es la diferencia, ¿me entiendes? Entonces, la otra es oligarca y este otro es burgués, o sea, nunca ha gobernado el pueblo, ¿me entiendes? Y por eso queda la escoba, y por eso la gente ya no crea. Lo que hay que crear es poder constituyente originario, lo que tendríamos que haber sido si hubiésemos estado despiertos, porque la gente todavía cree que el país despertó, es cuando nos pusieron de acuerdo por la paz, tendríamos que haber ido de nuevo a reclamar la Asamblea Constituyente Pueblo Originario, debatir entre nosotros en la Constitución. Hoy día, finalmente los partidos políticos van a terminar haciéndolas con puro leyes, leyes ordinarias haciendo leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son las que están en la Constitución y las leyes ordinarias son las que deciden los partidos políticos, que era lo que no se quería. Entonces todo esto desde el 2019 al 2023 es seguir replicando el modelo de la dictadura hacia atrás. Súper claro.